saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos. Aquí en Buenos Aires está ya despidiéndose los días de verano, ya hemos entrado en el otoño, pero el calor no se ha ido todavía. Estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes una vez más y de poder abrir la palabra de nuestro Dios, aún libremente, gracias a Él. Estamos estudiando la serie de la última generación que quedará en pie para recibir al Señor en las nubes de los cielos sin pasar por la muerte. Hablamos acerca de sus características, mencionamos algunas, y hoy vamos a hablar un tema muy importante, de lo cual algunos los mencionan, algunos expositores bíblicos los mencionan, otros directamente los ignoran. Vamos a hablar hoy acerca de las victorias de ese grupo especial. ¿Qué es lo que a ellos los lleva a ser ese grupo selecto de 144.000 santos vivientes que estarán en pie para recibir al Señor en las nubes de los cielos? Vamos entonces a buscar a Dios en oración, a encomendarnos a Él y ya así pasar al estudio, sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal, que apoyes esta humilde tarea compartiendo los videos, comentándolos si los deseas. No tenemos otro fin que solamente exaltar la palabra de nuestro Dios. Y si estamos exponiendo estos temas que son proféticos, es justamente porque queremos recalcar la importancia que tiene el ser sin mancha delante de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor, y con pecado no puede haber santidad. Por eso este grupo especial que quedará en pie para recibir al Señor tendrá una victoria sobre el pecado. Pero no me quiero adelantar, vamos a orar y vamos a buscar la presencia de nuestro Dios en este estudio para que Él lo dirija, para que Él nos dé entendimiento y sobre todas las cosas para que Él lo haga de acuerdo con su voluntad, tal cual lo ha dejado escrito en su palabra. Vamos a postrarnos y a orar en esta hora. Cariñoso Señor que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos conocerte, Señor, más para poder ser parte de este grupo especial si nos toca estar vivos cuando Cristo venga. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que ven estos estudios, que abra su entendimiento de acuerdo con tu voluntad, que tu Espíritu dirija este estudio. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ya entramos en tema. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Vamos entonces a entrar en tema acerca de las victorias de los 144.000. Bien, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios y a buscar textos iniciales para el fundamento de este estudio. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 14 del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Y miré aquí el Cordero estaba en el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Recuerdan qué significaba esto? Era el carácter de Dios impreso en sus corazones. Y oí una voz en el cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de gran trueno y una voz de tañidores. Dice, y el sonido de gran trueno y una voz de tañidores de arpas que tañían sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los animales y delante de los ancianos, y ninguno podía entender aquel cántico sino aquellos 144.000, los cuales fueron comprados
de entre la tierra. Esto nos habla Apocalipsis 14 del 1 al 5. Dice el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, porque ellos son sin mancha delante del trono de nuestro Dios. Y Apocalipsis 15 del 1 al 4 también nos habla de lo mismo. Notemos lo que nos dice Apocalipsis 15 del 1 al 4. Y vi una señal en el cielo grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi así un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria, notemos, la victoria de la bestia, de su imagen, de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio tañendo sus arpas. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y el versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Aquí nos habla, hermanos, en Apocalipsis 15, sobre todo Apocalipsis 15, de las 4 victorias que tienen los 144.000. ¿Cuáles son estas 4 victorias, hermano Alejandro? ¿Puede detallarlas con mejor claridad? ¿Cómo que no? Vamos entonces a buscar en el capítulo 15, que lo terminamos de leer recién, el versículo 2, 15:2, dice así, y vi así como en un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria, primero, sobre la bestia, segundo, su imagen, tercero, su número y su señal, y estar en pie sobre el mar de vidrio tañendo sus arpas. Estas son las 4 victorias que han tenido este grupo especial. Por lo tanto, este grupo no puede haber sido sellado desde 1844, porque no se ha manifestado todavía la imagen de la bestia. Tampoco la bestia ha tenido su nuevo poder, no se ha renovado su poder perseguidor, y tampoco está impreso en la gente todavía el número de su nombre, del número de la bestia. Tampoco se ha impreso todavía eso en la mano y en la frente de la gente. Por lo tanto, este grupo de 144.000 no puede haber sido sellado desde 1844. Es importante que tengamos esto en cuenta, porque muchos hermanos enseñan que los 144.000 fueron sellados desde 1844, que incluso la hermana White iba a ser parte de estos 144.000, porque hay una visión que la sierva del Señor le cuenta a un esposo de una mujer fallecida, diciendo que ella ya estaría sellada y que ella estaría con los redimidos. Pero la verdad bíblica nos dice que todavía no puede haber sido sellado nadie, porque todavía no se ha manifestado estas etapas históricas en este mundo. Por lo tanto, no puede haber sellado todavía. Tal vez habrá sido un consuelo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, con las cartas privadas de la señora White. Porque cartas privadas no significa que sean inspiradas, Hay que tener mucho cuidado con eso. No todo lo que Elena de White escribió fue inspirado. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Sobre todo con hacer doctrina con Elena de White. Nosotros no hacemos doctrina con la sierva del Señor. Nuestra base es la palabra de nuestro Dios. Por eso este canal se llama La Biblia Habla. Muy bien.
¿Queda claro entonces? Repitamos. Las victorias de estos 144.000, la bestia, su imagen, su señal y del número de su nombre. Estas son las 4 victorias, pero hay una que aquí no se menciona, que es la principal, la victoria sobre el pecado. Hoy hablaremos también un poquito acerca de esto. Vamos entonces a desarrollar el tema de hoy. Vimos entonces las 4 victorias. La bestia, su imagen, su señal y el número de su nombre. ¿Dónde encontramos referencias bíblicas sobre esto, hermano Alejandro? Pues vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Notemos lo que nos dice el revelador Juan con respecto a esto. Versículos 4 al 8 nos habla primeramente de la bestia. Aquí vamos a hallar a la bestia. ¿Qué es la bestia? Hemos desarrollado en estudios quién es la bestia. Vamos a mencionarla hoy bíblicamente. Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 al 8. Dice así: y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar contra ella? Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar 42 meses. En el tiempo final también la bestia tendrá poder para reinar 42 meses. Pero ya no serán meses proféticos, sino que serán meses literales. Y dice el versículo 6: y habló su boca en blasfemias para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y les fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Notemos esto: poder perseguidor, se le da poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también le fue dado potencia sobre toda tribu, lengua, pueblo y gente. No puede haber sido 1844 el comienzo del sellamiento para este grupo, porque todavía este poder no tiene ese poder perseguidor todavía. Ya lo tendrá, todavía no tiene ese poder perseguidor. Pero notemos algo lo que nos dice el versículo 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Y cómo va a vencer a los santos? Entonces, ¿cómo es posible que este grupo, 144.000, sean los vencedores? No, porque no son los únicos vencedores sobre la bestia. Mi hermano, también hubo otras etapas de la historia de este mundo que han sido vencedores de este poder. Cuando este poder era el Imperio Romano y perseguía a los cristianos, los exterminaba. ¿Cómo los vencía? Matándolos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Habrá mártires, hermano. En el tiempo final habrá mártires que no serán parte de los 144.000, porque ellos son los santos vivientes en número, dice la sierva. Por lo tanto, no son parte de los 144.000, ese grupo de mártires. Sí de los redimidos, pero no de los 144.000. ¿Entiendes? Habrá tremendas matanzas, hermano. Por eso solamente 144.000 quedarán vivos para recibir al Señor sin pasar por la muerte. Y dice, se le dio potestad sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Este poder tendrá otra vez, como lo tuvo en antaño, otra vez poder para destruir a los santos escogidos de Dios. Y matará a muchos matará. Por eso dice, y los venció, y los buscará vencerlos y los vencerá. ¿Por qué los vencerá? Porque los matará. Pero el que quiera ganar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida la ganará. Eso nos habla la palabra de Dios también. Por lo tanto, aquellos que mueran bajo el poder de este poder político religioso, que es el papado, sin lugar a duda,
Entonces, cuando este papado tenga su poder sobre todo el mundo, como lo tuvo antaño, perseguirá a los santos de Dios, masacrará a muchos, pero hay un grupo que no podrá matarlo, que se salvarán de la muerte y son solamente 144.000. Bien, entonces, notemos que la bestia es el papado. ¿Qué es la imagen de la bestia entonces, hermano Alejandro? Vayamos ahí mismo en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18. Notemos lo que nos dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia. Notemos, ejerce todo el poder de la primera bestia, del papado, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra, los moradores de la tierra, adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Versículo 13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por señales que se le ha dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene herida de cuchillo y vivió. Versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, y hará que cualquiera que no adore a la primera bestia, y sean muertos. Versículo 15. Notemos, a los que no adoren a la primera bestia, se les dará un decreto de muerte, y sean muertos. Versículo 16. Y hacía a todos, los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, que pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es el número de hombre, y el número de ella es 666. ¿Entiendes, hermano? La primera bestia es el papado, pero surge una nueva bestia con cuernitos de cordero en 1700 y pico, casi en 1776. Surge esa bestia con cuernos de cordero, pero que hablará como dragón y hará que sea una imagen a la primera bestia. ¿Por qué? Porque dictará leyes de orden religioso. Es un poder político una bestia, no tiene nada que ver con la religión. Pero esta bestia, junto con la otra, pondrán leyes de índole religioso en el mundo y harán perseguir a aquellos que no adoren a la primera bestia. Y se les pondrá una marca en su frente o en sus manos a aquellos que no adoren a la primera bestia. ¿Y cuál será la marca esa? 666. Pero también es un día de adoración el que se les pondrá en su frente y en su mano derecha. El día de descanso familiar. Eso es lo que se les impondrá a todo el mundo, haciendo leyes de carácter religioso, un poder político que dicte leyes de carácter religioso. Eso no es correcto ante los ojos de Dios. Sin embargo, estos dos poderes que estarán en el tiempo final harán que todo el mundo, salvo los 144.000 y los mártires, adoren a la primera bestia y hagan una imagen de ella. Tratamos de hacerlo sencillo y didáctico. No quiero alargar el estudio, porque si yo te diera todos los detalles de todo esto que estamos hablando, tendríamos que hacer un estudio de casi 2 horas, y yo no quiero alargar eso. Entonces trato de comprimir todo. Bien, vayamos al próximo punto. Notemos entonces las victorias de este grupo. La bestia, su imagen, su señal y el número de su nombre.
A ellos no se les pone la marca de la bestia. A ellos no se les impone su señal. Ellos no adoran a la bestia y no adoran a su imagen. No se postran delante de la bestia ni se postran delante de la imagen de la bestia, que es Estados Unidos. Estados Unidos es la imagen de la bestia. Bien. ¿Cuál es su mayor victoria? ¿Cuál es la mayor victoria? Si bien todo esto que estamos hablando es una gran victoria, porque son fieles a Dios, no se postran a adorar a humanos. Por eso dice que son sin mancha delante del trono de Dios y no se contaminaron con mujeres. Mujeres no significa que se llegan a mujeres prostitutas. Si bien para la Biblia, cuando se habla de mujer en profecía, está hablando de iglesias o denominaciones o doctrinas, pues bien, ellos no se contaminaron con ninguna otra doctrina, sino solamente mantienen la verdad de Dios bien en alto. Eso es no contaminarse con mujeres. Mantener la verdad de Dios bien en alto en profecía. En profecía. Vayamos entonces a ver cuál es su mayor victoria. ¿Y dónde encontramos esto? Apocalipsis 7:14. En Apocalipsis 7:14 nos habla de cuál es su mayor victoria. Mira lo que nos dice Apocalipsis 7:14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. De la gran tribulación. De la persecución de la bestia, de su imagen, del dolor que se les impondrá a aquellos que serán masacrados por el número por no tener el número de la bestia, no podrán comprar ni vender. Será terrible esa etapa para el pueblo de Dios final. Y dice, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto, hermano Alejandro? ¿Qué significa? ¿Qué es lavar sus ropas? Apocalipsis 14, 3 al 5. Mira lo que nos dice. Apocalipsis 14, 3 al 5. Dice lo siguiente. Y cantaban como un canto nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Notemos, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, pues son sin mácula delante del trono de Dios. ¿Qué es entonces lavar sus ropas? Estar sin mácula delante del trono de Dios. Pero hermano Alejandro, ¿se puede estar sin mácula, sin pecado delante del trono de Dios? Hay muchos que creen que la ley de Dios fue abolida. Y recordemos que los sellados, estos 144,000, serán sellados con la ley de Dios en sus frentes, que es el carácter de Dios. Eso tenemos que tener en cuenta. Ellos guardan los mandamientos de Dios porque Dios está en ellos. El carácter de Dios está en ellos. Son semejantes al Altísimo en carácter. Entonces, hermanos, ellos son los que guardan sus mandamientos y están sin mancha delante de Dios. Eso es estar sin mancha delante de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios porque Dios te hace obedecer, no porque vos quieras hacerlo por tu propia voluntad, que es imposible. Es imposible. Solamente Dios en el corazón puede transformar a la persona para que obedezca sin que a uno le sea pesado. Estos 144,000 pasarán por una experiencia que ningún otro grupo ha pasado en toda la historia del mundo. Ningún otro grupo. Hemos mencionado a aquellos que fueron perseguidos por la bestia
la bestia, en su periodo de poder político con el Imperio Romano, ellos también fueron perseguidos y masacrados en esa época. Y ellos fueron semilla para muchos, por eso no pudieron ser vencidos, aunque sí masacrados. Pero este grupo especial de los 144.000 cantarán un cántico que es el cántico de su experiencia, que ningún otro grupo puede cantar ni conocer. Vamos a leer lo que el Espíritu de Profecía nos va a decir con respecto a estas cosas, y también acerca del blanqueamiento de las ropas. Notemos lo que nos dice Elena de White en El conflicto de los siglos, páginas 706 y 707. Dice lo siguiente: los 144.000 cantan sobre sus experiencias, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por los muchos que resplandece con la gloria de Dios. Hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen, de su señal y del número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión. Teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144.000 que fueron redimidos de entre los hombres, y se oye una voz como del trueno de muchas aguas, estruendo de muchas aguas, y como el estruendo de un gran terremoto, una voz de tañidores de arpas que tañían con sus arpas, y cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144.000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144.000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los seres vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero, según Apocalipsis 15:2 y 14 del 1 al 5. Conflicto de los siglos, páginas 706 y 707. ¿Ven? El cántico es un cántico que ningún otro grupo puede cantar, porque es el canto de su experiencia. Salieron victoriosos de la bestia, de su imagen, del número de su nombre y de su señal, y ellos salieron victoriosos. Por eso ningún otro grupo puede cantar, ni la gran multitud puede cantar este canto, porque la gran multitud no quedó viva sobre el final de la historia de este mundo, para pasar por la experiencia que pasó o que pasará el grupo de los 144.000. Notemos la siguiente cita que nos habla la pluma inspirada. Notemos lo que la sierva del Señor nos sigue diciendo en Eventos de los Últimos Días. El capítulo Semejantes a Cristo en carácter. Dice la sierva del Señor en la página 187. El sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 981, del año 1895. Sigue diciendo en el mismo libro la mensajera del Señor: los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Por eso deben ser sellados con el carácter de Dios en sus vidas. Sigue diciendo: el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Recuerdan, ellos no tienen engaño en su boca, dice la palabra de Dios. Todos los que reciban el sello de Dios deben estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. También está en Joya de los Testimonios todo esto.
El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en su frente y obran las obras de Dios. Los que venzan al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello de Dios vivo. Los que venzan al mundo, la carne y al diablo, serán los favorecidos que reciban el sello del Dios vivo. ¿Te das cuenta? Este grupo especial vence todas estas cosas. No solamente a la bestia, a su imagen, al número de su nombre y a su señal, sino también al pecado. Sigue diciendo la mensajera del Señor. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 65 y 68 al 71. Veamos lo que nos dice la sierva del Señor. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas en obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial. Se les prepara para tener el sello del Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse, dice ella. El sello del Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deben estar sin mancha delante del trono de Dios y ser candidatos para el cielo. Eso lo habíamos leído hace rato, pero esto viene a colación, hermano. Es importante entender esto y quiero recalcarlo justamente. Debemos estar sin mancha delante del trono de Dios. Aquellos que dicen que se puede vivir pecando y que aún Dios nos ama y nos perdona y vamos, porque la gracia de Dios nos cubre. No, la gracia de Dios no te cubre el pecado, hermano. La gracia de Dios te ayuda a vencer el pecado. Si la gracia de Dios no te ayuda a vencer el pecado y tú sigues en la carne, pues lamentablemente no podrás vivir de acuerdo como Dios lo ha establecido y no recibirás el sello de Dios. Notemos que nos habla el profeta Jeremías. Notemos lo que nos habla el profeta Jeremías. Capítulo 2 de Jeremías, versículo 22. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Yo puedo intentar ser diferente, puedo intentar cambiar, puedo intentar por mí mismo hacer las cosas. Pero si Dios no está conmigo, es infructuoso todo lo que yo intente. ¿Dónde está esto, hermano Alejandro? ¿Dónde destaca usted este pensamiento? Vayamos a Génesis capítulo 3, versículos 5 al 7. Notemos lo que nos dice Moisés en Génesis capítulo 3, versículos 5 al 7. Capítulo 3, versículos 5 al 7. Notemos: mas sabe Dios que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos, le decía la serpiente a Eva, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Miren esto: y notó la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mí mismo? Solamente tratar de ponerme hojas de higuera para tapar mi desnudez. No sirve absolutamente para nada. Es justicia humana. La justicia de Cristo es la que nos tiene que cubrir y la que nos debe ayudar para eliminar el pecado de nuestra vida, para poder ser sellados en nuestro corazón y nuestra frente con el sello del Dios vivo. Debe haber primero una obra del Espíritu Santo de lavamiento de nuestro corazón y nuestra mente y nuestra vida.
Si no hay un lavamiento en nosotros, todo lo que nosotros hagamos serán como Adán y Eva, que cosieron hojas de higuera para tapar su desnudez. Justicia propia no sirve para nada. Aunque te laves con jabón y lejía, la mancha de pecado permanece delante de mí, dice el Señor Jehová. Tu pecado permanece delante de mí. ¿Entiendes, hermano? Es grave esto de tratar de cambiarnos a nosotros mismos por nosotros mismos. Hay hermanos que dicen, nosotros tenemos una tarea que hacer. La única tarea que tenemos que hacer es abrir el corazón al Espíritu Santo y permitir que Él haga su obra en nosotros. Pero Dios es un Dios caballero. Cuando yo le quiero decir, no, esto no, Señor, Él agarra y se retira de nosotros. Y cuando el diablo ve que la casa está desierta y vacía, pues viene con 7 demonios, toma posesión de la casa y el estado de la persona termina peor de lo que era antes. Por eso es grave entender esto también, hermano. Para estar de pie delante de Dios y estar sin mancha en la recepción de Dios cuando Cristo venga por segunda vez, y para poder recibir el sello de Dios, no solamente no tenemos que decir mentiras, no tenemos que ser corazón falso y engañoso, sino que tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo a imagen y semejanza de Cristo. No puede haber en nosotros otro asunto para que seamos sellados. No podemos ser sellados si hay imperfección de carácter en nosotros, no podemos. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Sin Él es imposible que todo lo que nosotros hagamos sea para gloria y honra de Dios. Solamente será coserse hojas de higuera para tapar nuestra desnudez. Mi hermano, concluyamos entonces con la última cita del Espíritu de Profecía. En Maranata, el Señor viene, página 248. 248. Los que no sientan pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados, aunque de entre los que se enseña la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad del Maestro, comprendieron todo punto de nuestra doctrina, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron y han también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina deberían haber actuado de acuerdo con su fe. Maranata, el Señor viene, página 248. Vamos ya concluyendo con el estudio de hoy. Vamos a leer la última cita del Espíritu de Profecía y notemos qué nos dice la sierva del Señor en el libro Maranata, el Señor viene, página 248. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestros caracteres, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Ese que nos toca a nosotros hacer la limpieza de nuestro cuerpo, de nuestro carácter, no es nada más y nada menos que dejar al Espíritu Santo morar y trabajar en el corazón. Esa es la única obra que yo puedo hacer para que todo no sea ponernos hojas de higuera para tapar nuestra desnudez. Solamente la justicia de Cristo, obrando efectivamente en nuestro corazón, puede transformar nuestro carácter. Esa es la obra que yo tengo que hacer, dejar al Espíritu Santo morar en el corazón. Muy bien, hermanos. Hemos hablado muchas cosas interesantes acerca de los 144.000, de este grupo que quedará vivo después de la gran matanza, que como vimos hoy, que habrá una gran matanza, y que este grupo quedará vivo
pasando por la gran tribulación para recibir al Señor y cantar el cántico que es el cántico de su experiencia. Ojalá tú y yo podamos, si Dios quiere y nos permite vivir, estar en pie para recibir al Señor en el aire cuando Él venga por segunda vez. Vamos a postrarnos a buscar a Dios en oración y terminamos el estudio de hoy. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque nos amas con un amor que no podemos entender. Gracias por estos mensajes, Señor. Ayúdanos a esforzarnos para ser parte de los 144.000, aquellos que vencerán y podrán recibir tu sello en sus frentes, que es tu carácter. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de conocer estas verdades. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Bendice a cada uno de los que ven estos videos y ayúdalos en su vida espiritual. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro. No olvides de suscribirte a nuestro canal, apoyar nuestra humilde tarea, que no sé si es mucha o es poca, pero es un granito de arena. Si tú ayudas a que este granito de arena se disemine, pues podremos hacer una montaña. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro.